Entonces, este sería el tema número 3 de esta serie. Las riquezas de Dios es la serie. Vamos a ver el tema número 3 de la gracia, ¿sí? Y como mencionaba, vimos qué tan importante y necesaria es la gracia de Dios para todos, ¿sí? Para poder vivir, para poder perdonar, para poder amar, ¿sí? Y casi todas las cosas que hacemos en nuestras vidas es importante la gracia de Dios, ¿sí? Ahora una pregunta: ¿qué pasa cuando se detiene esa gracia? Bueno, no que precisamente se detenga, pues, tal vez no planteé bien la pregunta, porque si se detuviera la gracia, híjole, sería un caos todo este mundo. Si Dios quita su gracia, que por su gracia es la que sostiene todo, pues realmente sería, ahí veríamos realmente nuestro estado natural, ¿sí? Sería catastrófico los resultados, ¿sí? Básicamente nos estuviéramos comiendo el uno al otro, casi, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿A qué nos llevaría, hablando como hijos de Dios, cuando aparentemente pensamos que la gracia de Dios se detiene? ¿Sí? Como repito, no es que realmente se detenga, ¿sí? Sino más bien cuando uno está andando, no caminando en las cosas de Dios, ¿sí? Hay muchos que a lo mejor agarran y dicen, bueno, pues es que me voy a tomar un receso para las cosas de Dios. A lo mejor están sirviendo en el ministerio o qué sé yo, un receso para las cosas de Dios. De verdad se me hace algo ilógico, ¿sí? Se me hace algo, pues tal vez insensato de ese tipo de personas que quieren darse un receso, ¿sí? Porque realmente Dios, Jesucristo es la vida, y sin vida, ¿qué será de nosotros? ¿No? También a veces parece ser que se detiene la gracia cuando estamos en un tiempo de disciplina, ¿sí? Cuando muchos han caído o hemos caído en pecado, cuando muchos hemos errado en el camino, ¿sí? O en cualquier situación, obviamente mala, que se esté pasando, toda esa frustración, todo ese fracaso que se estuviese pasando, ya sea en la mente o situaciones, ¿sí?, con los demás. Bueno, a veces cuando estamos en este tipo de situaciones, a veces nos ponemos a pensar y a meditar, bueno, si hubiera hecho de alguna manera, pues, las cosas contrarias a que me llevaron a estar en este estado, ¿sí? De repente nos ponemos a imaginarnos los hechos positivos que pudimos haber hecho, ¿sí? Las cosas buenas que debimos de haber hecho, pero si en cambio, pues no las hicimos y caemos en ese estado donde pensamos que la gracia de Dios se detuvo. Acompáñenme a Colosenses, por favor, 2:13. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Aquí vemos la gracia absoluta, la gracia divina de Dios, que a pesar de que nos escoge y a pesar de que estemos pasando cualquier situación, cualquier adversidad, ¿sí?, y nos estemos nosotros, ay, es que yo hice esto, ¿por qué? No lo debí. Nos estamos
autoculpando, ¿sí? Nos estamos hundiendo nosotros mismos en esos problemas, en esas adversidades. Vemos que Él dice, no, yo ya perdoné todos tus pecados. Marcos 3:28, no lo busquen, se los leo rápido. Dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Y Él está hablando después acerca de la blasfemia del Espíritu Santo. Esa jamás será perdonada. Pero como hijos de Dios, no creo que lleguemos a blasfemar. De hecho, me atrevo a decir que ninguno que sea hijo de Dios pueda blasfemar al Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos podemos decir bendito sea Dios? Él nos perdona nuestros, ¿qué dice? Todos nuestros pecados, todos. El Señor ha mandado a su Hijo no solo para redención de nuestros pecados, sino también como un abogado. En Juan nos dice 2:1, primera de Juan, dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Vemos? Qué grande es nuestro Dios. Y a veces nosotros, repito, hacemos una tormenta en un vaso de agua, como decimos por allá. Pero después de entender esto, solo habría que analizar dos posiciones, ¿sí? Una es cuando decimos, bueno, para poder levantarnos, pues podemos llegar a pensar que tenemos que hacer algo de nuevo, tenemos que hacer méritos, ¿sí? Para ganarnos el favor de Dios, ¿sí? Y estamos inventando, buscando maneras de cómo encontrar nuevamente la gracia de Dios. Y si esto pasa en alguno que estuviese en esta situación, pues realmente todavía no ha entendido la gracia, las riquezas de Dios, su gracia. Él perdona todos los pecados. Él vino a llamar ¿a quiénes? ¿A los justos? No, a los pecadores, porque todos hemos pecado. Todos. Entonces, ¿vamos a errar? Sí, vamos a errar. ¿Vamos a confundirnos? Sí, porque no somos perfectos. El que diga, bueno, pues yo no me voy a equivocar ya. Mi hermano, estás hablando en tu carne. Entonces buscamos maneras, ¿sí?, de cómo volver a estar en la gracia de Dios o a ganarnos el favor de Dios. Efesios 1:7, por favor, acompáñenme. Dice: hablando de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Si alguno estuviese pasando por esos momentos, repito, lo único que tenemos que hacer es estar en la segunda posición. La primera es cuando uno está en la adversidad y tratando de buscar, ¿cómo, Dios mío? ¿Me voy de rodillas? ¿O qué hago? Señor, diezmo más. Pues algunos dicen pacta, pues para que, pues, ¿cuánto fue tu pecado? No, pues fue muy grande, pues tienes que pactar muy grande. ¿Sí? Lo único que tenemos que hacer, repito, es entender la gracia de Dios.
Y entendiendo, ¿para qué? Para que volvamos a los caminos de Dios. Para que volvamos a su verdad. ¿Y qué tenemos que hacer? Humillarnos. Humillarnos. Arrepentirnos de aquello que hemos estado haciendo o que se ha hecho en algún tiempo atrás, o lo que se está haciendo inclusive en estos momentos. Entonces, ahí, al humillarnos, ¿sí?, al arrepentirnos genuinamente de nuevo, ahí es cuando entra la buena nueva. Que realmente, después de todo, Dios mismo nos da ese arrepentimiento. Así es que Dios nunca va a dejar a sus hijos. Nunca. Él sigue sosteniéndonos. A pesar de que a veces nosotros digamos, pero es que ¿dónde estás? Estamos sufriendo en la carne, estamos padeciendo en la carne. ¿Dónde estás, Dios mío? Estamos pensando en la carne, con la carne. Pero cuando llegamos a ese estado de humillación verdadera ante Él, viene el arrepentimiento, lo cual procede de Él mismo por su gracia. No lo busquen, voy a empezar a citar Hechos 11:18, dice: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Segunda de Corintios 7:9, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento. ¿Quién es entonces el que nos da ese arrepentimiento? Dios. Así es que, hermanos, esa es la buena noticia. Si hemos pecado, tenemos un abogado. Si no estamos en Cristo, ahí está la cruz. Humillación. Humillación y arrepentimiento para venir a Cristo. El que no esté pasando por esto, el que no esté humillado, el que no esté arrepentido, pídale a Dios. Clámele a Dios. No dejando de doblar rodilla, para que Él te guíe al arrepentimiento. Te guíe a su verdad. Te guíe a su camino. Tristemente, la gracia, por otro lado, hay muchos que toman esto como una ventaja para seguir viviendo en su carne, viviendo confundidos, y llegar a pensar que esa gracia la pueden utilizar, pueden vivir una vida de libertad, convirtiéndose en libertinaje. Y así la llevan su vida. Como dice, pues la gracia es la que nos va a perdonar. Ellos argumentan y dicen, bueno, pues Dios ya perdonó mis pecados pasados, presentes, futuros. Sí. Pues bueno, sigamos pecando. Sigamos. Pero realmente vemos cómo el apóstol Pablo
da un antídoto para este tipo de personas, para este tipo de mentes reprobadas. Él dijo así: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Ese es el antídoto. La abundancia de la gracia sobrepasa la abundancia del pecado. En Romanos 5:20, ese versículo, la palabra abundar es la palabra pleonazo. Y dice, en el original, se refiere a algo, a hacer algo y que viene más, o ser más. ¿Sí? En pocas palabras, aumentando. Y tristemente, la maldad está aumentando. ¿Sí o no? Anteriormente, ¿qué será? Unos 20, 30 años, uno podía dejar el carro casi prendido con las llaves y no pasaba nada. Podía caminar tranquilo. Y ahora, entre más tiempo va pasando, el hombre, según va evolucionando, pero en pecado, vamos de mal en peor. Y luego la palabra sobreabundó dice que se refiere a más que abundar. Y realmente lo podemos ver. Anteriormente, gracias a Dios, podemos ver en estos tiempos, pues, los que estamos buscando más de Dios, los que queremos aprender, los que queremos caminar, los que queremos agradar a Dios, vemos que ya hay infinidad de herramientas para poder venir y estudiar la palabra de Dios, como dice, enteramente. ¿Para qué? Para andar redarguyéndonos en la palabra, escudriñando las escrituras. Hay muchas herramientas. El internet es una de ellas. ¿Sí? Y todo esto es por la gracia de Dios. Regresando astutamente, el hombre puede decir, como dice ahí mismo en Romanos, ¿qué entonces? ¿Perseveraremos en el pecado? O sea, ¿pecaremos más para que sobreabunde más la gracia entonces? ¿Sí? Tristemente hay gentes, o habría hermanos que piensan de esa manera. Un pensamiento, un corazón realmente pecaminoso puede decir esto. Pero Pablo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:2. De manera entonces que la cruz se hace presente para librarnos y liberarnos de eso, no siendo más esclavos del pecado. Y esto por gracia. Por gracia. También entiendo que en el proceso, en el caminar, como un cuerpo de Cristo que somos, pues va a haber fracasos, va a haber tropiezos. De hecho, el mismo Jesús dijo que era imposible que no vinieran tropiezos. Sí, van a venir, sí, pero hay de aquellos que hacen tropezar. En la congregación podemos nosotros, no podemos, más bien tenemos que crecer, ser hombres y mujeres espirituales de Dios. Acompáñenme a Gálatas, por favor, 6.
6:1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, tenemos que vivir en el Espíritu. Y para eso necesitamos la gracia de Dios para poder restaurar, levantar al hermano, a la hermana, al que está pasando adversidad. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer con mansedumbre, con paciencia, con amor, edificándonos los unos a los otros. Pero ¿cómo debemos o más bien, cómo podríamos restaurar, cómo podríamos exhortar, aconsejar con un espíritu paciente, manso, honesto, en amor, si no tenemos gracia? Es la gracia de Dios la que nos suple todo esto, la que nos provee todo esto. Por eso es que necesitamos la gracia de Dios. Esta gracia va a permitirnos que podamos separar el pecado y lo bueno, lo que le agrada a Dios. Podemos decirle al pecador: ¿sabes qué? Estás pecando. Realmente viviendo como personas espirituales que debemos de ser. Y en esto, cada vez que vamos caminando, viviendo en el Espíritu, vamos a ser probados también. Vamos a ser probados. Gálatas 5:22, por favor. A lo mejor muchos ya lo sabemos. Pero vamos a leerlo. Hablando acerca de los frutos del Espíritu. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor. Pero no el espíritu de Walter Mercado ni nadie de ellos. El Espíritu Santo está haciendo referencia, ¿sí? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Hermanos, tenemos que dar frutos, sí o sí, porque se nos dice que por los frutos nos conocerán. Ahora, bueno, pues, híjole, todos esos, está difícil. No, hermanos, la misma gracia de Dios nos va a ir dando conforme vayamos avanzando, conforme vayamos siendo regenerados por el Espíritu. Si alguno estuviese o anduviese en alguno o en algunos de estos frutos que se mencionan aquí, pues gracias a Dios, la gracia de Dios está obrando. Y esa misma gracia nos va a ayudar para hacer frente a cualquier conflicto, cualquier prueba. Y entonces
serán hombre o mujer espiritual. Pero el que no está viviendo en esto, regresemos al 5:19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así es que, hermanos, ¿cómo podremos resolver nuestros problemas, nuestras adversidades, si vivimos carnalmente todavía? Si no dejamos ir a la carne, ¿de qué manera entonces pudiéramos restaurar al hermano, a la hermana? ¿De qué manera pudiéramos dividir entre lo bueno y lo malo? ¿Con qué inteligencia, con qué sabiduría no humana, con qué mansedumbre, con qué paciencia lo haríamos? Con la de nosotros solamente. Necesitamos la gracia de Dios. De hecho, inclusive en muchos de nosotros podemos notar a veces si uno anda en la carne todavía o no. ¿Cómo? En realidad nuestro hablar es la consecuencia de cómo entendemos la gracia de Dios, si andamos en espíritu o en la carne. Cristo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué manera? ¿Cómo entendemos esto? Si hablamos con la carne, de esa manera vamos a estar condicionados, y de esa manera vamos a actuar, y de esa manera vamos a hacer. Un ejemplo: un gay, él piensa como un gay, él actúa como un gay, y él habla como un gay. Si andamos en la carne, vamos a andar hablando las cosas de la carne, lo que mi carne quiere, lo que a mí me gusta, lo que yo anhelo, lo que yo quiero. Y eso condicionará mi actuar, mi caminar. Pregunta para cada uno: ¿cómo piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué hablas tú? ¿O qué ves tú? Están muy callados. Les está llegando, yo creo, gracias a Dios. ¿Cómo vamos a estar condicionados? En nuestra forma de hablar, nuestro ser, nuestro pensar, nuestro caminar, nuestro actuar. ¿En la carne o en el espíritu? ¿Cómo? Estando en este estado, la misma gracia nuevamente es la que nos limpia, es la que nos va a enseñar a dar esa separación
¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo aconsejo? ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que veo? La gracia se necesita para sacarnos de este estado. Por medio del Espíritu Santo va a ser el que nos va a ir redarguyendo y enseñando las cosas. Lo vimos. Paz, gozo, mansedumbre, bondad, fe, amor, esperanza. Pero si ando en la carne, contiendas, vanaglorias. En ese estado en que nos deleitábamos haciendo lo que no es bueno, haciendo lo que realmente no glorifica en nada a Dios, estando en pensamientos que no alaban a Dios, cantando que no alaban a Dios, mirando cosas que no glorifican a Dios, haciendo cosas que no levantan su gloria. Y no porque esté tirada, no, su gloria está más arriba de lo que nos podemos imaginar. Andando todavía en esas cosas que no nos traen, no nos dejan nada bueno. Y todo esto puede estar pasando en alguno de nosotros, si no es que en todos nosotros. Tristemente, como mencioné, hay muchos toman esta gracia como un tipo de libertinaje para poder vivir, para poder aprovecharse. Decir, bueno, Cristo ya vino y me salvó. Bueno, voy a pecar para que sobreabunde más la gracia, convirtiéndose en un hijo liberado del pecado, sí, pero libertino ante la gracia. Nuestro Señor Jesús no vino a morir por ese tipo de pensamientos. No dio su vida, no fue azotado, no fue crucificado para que tengamos ese tipo de pensamientos, sino para que seamos renovados, transformados en nuestra mente. Y la venida de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, nos conlleva a un nuevo pacto, a una nueva alianza y por lo consiguiente una nueva vida. Una nueva vida. Segunda de Corintios 5:17. Acompáñenme por favor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué más dice? Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, ¿cómo puede ser posible que yo siga hablando de lo que hablaba cuando no estaba en Cristo? Que siga viendo de lo que yo veía cuando no estaba en Cristo. ¿Cómo? ¿Estás en Cristo?
o estás en tu carne? Si está pasando esto, te estás convirtiendo en un religioso. No importa en la dominación que estés. Un nuevo hombre, una nueva mujer tiene que ser en cada uno de nuestras vidas y en cada uno de nosotros. Y los demás tienen que verlo, tienen que notarlo. Regresando al tema de la gracia y las obras, el profeta Juan el Bautista, él viene y se pone en medio de la dispensación de la ley por obras, ¿sí? Y la dispensación de la gracia. Como diciendo, bye bye Moisés, con tu ley, dando paso a un nuevo pacto en Cristo Jesús. Porque el fin de la ley es Cristo. En Juan 1 nos habla, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Podemos decir, bueno, ya no hay profetas el día de hoy. Pues aquí mismo nos habla de que Juan el Bautista era el profeta que estaba despidiendo a la ley y dándole la entrada a la gracia. A la gracia. Gracias a Dios, en esta nueva dispensación, Dios administra y distribuye conforme a su beneplácito y su soberanía. Efesios 1:10, por favor. Voy a leer desde el 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había puesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Cristo es el nuevo administrador. Esa palabra dispensación en el original significa administración. Él es el que va a administrarnos la gracia. Él es. Cristo mismo, busquen ahí mismo Efesios 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él administra su gracia conforme a su beneplácito. ¿Y para qué están estos? A los que él administra, a los que él les da. Y no es de que los dé más, no. Pero ¿para qué están estos? Para perfeccionar a los santos, al pueblo de Dios, para equiparnos, a fin de que seamos edificados en un cuerpo que es Cristo, siendo la cabeza. ¿Para qué? Para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Efesios 4:13 nos lo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y de esta misma plenitud Juan el Bautista lo mencionó.
porque de su plenitud tomamos todos. Él, introduciendo a Cristo, dijo: este es aquel de que yo dije, después de mí viene un varón, el cual antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Hermanos, tenemos que vivir en la gracia. Ya hemos tomado de su plenitud, los que estamos en Cristo, los que son una nueva criatura. Porque Él es el que lo llena todo en su plenitud. Tenemos que ser santificados por medio de Él, en su palabra. ¿Podemos hacer algo nosotros para ser santificados? Hebreos 10, por favor. Hebreos 10, 5. Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una vez y para siempre. Hermanos, una vez. Y esto lo hizo por gracia. En esta voluntad que es en Cristo somos santificados. Bendito sea nuestro Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Ahora también entiendo que Dios demanda cosas a lo mejor fuertes para uno, difíciles para otros. Sí, demanda cosas que a lo mejor nosotros no podemos cumplir. Pero al mismo tiempo, en su gracia, por su gracia, Él nos provee de todo lo necesario. ¿Para qué? Para que al final esas demandas sean cumplidas. Híjole, no. Qué Dios tan grande y tan bello. Nos salva, nos rescata, todo nos lo da. Todo. En eso consiste la gracia. En Dios Padre, anteriormente en la ley, por así decirlo, tenía un problema. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Lo digo sarcásticamente, no lo voy a decir, no, Dios en problemas, no, pues no. Él
en su justicia, sabía que todos hemos pecado. Todos han pecado. Todos. Y Él tenía que manifestar su justicia. Pero también no se podía olvidar, o no se puede olvidar, de que es un Dios de amor. En esencia. En Él. Pero sin embargo Él tiene que manifestar los dos aspectos de Él al mismo. Él no es ni más ni menos, no. ¿Cómo lo hace? Yo no sé. Por eso es Dios. ¿Cómo trabaja? Yo no sé. Por eso es Dios. Y si lo quieres entender, mi hermano, tendrás toda la eternidad, o te llevará toda la eternidad. Porque Él dice, según en su justicia, el alma que pecare, esa alma morirá. También se nos dice, porque la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo iba a solucionar esto? ¿Cómo? En amor. El Dios de amor, ¿cómo lo iba a solucionar? ¿Cómo iba a manifestar su justicia y mostrar su amor a la vez? Alguien tenía que pagar el precio de nuestros pecados. Alguien. Para mostrar su ira, su justicia, su amor, lo tuvo que hacer en su Hijo, en Cristo Jesús, derramando su ira, su enojo por nuestros pecados. Por nuestros pecados mandó a su Hijo a la cruz. Tuvo que dejar a su Hijo que sufriera hasta la muerte, que agonizara, que fuera escupido, clavado, vituperado, azotado. Realmente nosotros estamos en deuda con Dios. ¿Cómo podemos pagar? ¿Cómo? Ni con nuestra vida. ¿Cómo podemos pagarle este rescate, esta salvación tan grande? ¿Cómo? No podemos. Ni todo el dinero del mundo. Pero Él, dentro de su misericordia, nos concede gracia. Gracia. Favor inmerecido. No merecíamos ser salvos. Y si tú te sientes, pues yo buscaba de Dios. No has entendido la gracia de Dios. Dios es misericordioso, Dios es amor y es justo. Si no hubiese sido por su gracia, y dice ahí que la paga del pecado es la muerte, y que esa alma que pecare morirá, todos aquí no estuviéramos. No estuviéramos. Al primer pecado que hubiésemos cometido, así. Y como dice que del simiente somos pecadores, así es que ni vida nos hubiera dado. Por eso Dios de esta manera demanda de nosotros. ¿El qué? El vivir en santidad. El seguir su palabra, el permanecer en su palabra. Y Él nos da su palabra, nos deja su palabra por gracia. Esa deuda fue cancelada, fue borrada en Cristo Jesús. Por eso, hermanos,
tenemos que entender esta riqueza tan grande, tan inmensa, tan infinita de su gracia. Tenemos que entender que somos realmente ricos en Cristo. Si hemos sido lavados, perdonados, limpiados con la sangre de Cristo, somos ricos. Y de la misma manera como si fuéramos ricos en lo material, estuviéramos ayudando a la demás gente, pues de la misma manera somos ricos espiritualmente. Compartamos, demos, ayudemos a los demás, a los que están muertos, a los que no tienen, a los que no conocen esta riqueza. Demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Y dentro de esa gracia, la cruz está presente. Hermanos, gracias a Dios, muchos somos salvos por gracia. Aprendamos a vivir en gracia. Aprendamos a sobrellevarnos en gracia, a perdonarnos en gracia, a aceptarnos en gracia, a crecer en gracia, a juzgar, a exhortar, a dirigir en gracia, como espirituales, no como carnales, disfrutando y viviendo la plenitud en Cristo, no en libertinaje. Dejemos al viejo hombre. Nueva criatura somos. Vamos a orar. Oh Señor, bendito seas tú, mi Dios. Qué grande eres, Padre. Qué hermoso. Tus riquezas, Señor, nos dan vida. Tus riquezas, Señor, nos dan tranquilidad, nos dan paz, nos dan gozo. Por eso, Señor, queremos pedirte, Padre mío, que así como has hallado, Señor, gracia en nosotros para contigo, Padre mío, te pido, Señor, que nos sigas manteniendo, nos sigas llevando, Señor, dentro de tu gracia, dentro de tu bendita gracia, Señor, para todas las cosas. Señor, sabiendo que todo proviene de ti, todo tú nos lo das, Señor. Trabajo, comida, todo, Señor, todo. Sea lo material, sea lo espiritual, Señor. Todo, Señor, tú lo das. No hay nada, Señor. No hay nada que pueda ayudarte. No hay nada que podamos hacer, Señor, sino solamente, Señor, venir humillado, rendido ante ti, Señor. Señor, te pido que así como has llegado, Señor, has llenado, Señor, y has llevado a este cuerpo, Señor, a esta congregación, a esta iglesia, que es tuya, Señor, que nos has llevado con tu gracia y por tu gracia, Señor. Te pido que nos sigas llenando y llevando, Señor, dentro de tu bendita gracia. Señor, tú sabes, Padre mío, que fallamos, pero a veces no lo queremos hacer, Señor. Somos débiles. Nuestra carne siempre nos va a pedir, Señor, lo que queremos hacer. Pero, Señor, te pido que por tu gracia y en tu gracia nos llenes de fortaleza por medio de tu Espíritu Santo. Porque ese Espíritu Santo, Señor, que has puesto en nosotros,
lo has puesto y nos da, Señor, poder, dominio, amor, para poder vivir, Señor, en tu palabra. Señor, si hubiese alguno de aquí, Señor, que necesita venir en arrepentimiento, Señor, te pido, te clamamos a ti, Señor, que tú concedas, Señor, arrepentimiento para vida, Señor, arrepentimiento para poder venir a ti, Señor, y verte y tomarte como lo que eres, Rey de Reyes, reinando tú, Señor, sus vidas. Señor, si hubiese alguno que ha fallado, Señor, que hemos fallado, te pido, Padre mío, que nuevamente en tu gracia, que nuevamente, Señor, por medio de Cristo, nos perdones. Señor, a veces no podemos, a veces, Señor, pensamos carnalmente, Señor, porque en eso estamos y en eso vivimos, en un cuerpo lleno de corrupción, lleno de pecado, Señor. Por eso, Padre mío, te pido que nos des la fortaleza, nos des lo que es necesario, Señor, para poder salir triunfantes ante esas situaciones, ante esas adversidades, Señor. Te lo pido, Padre mío. Todo, Señor, todo lo traemos ante ti, que tú das, Señor, plenitud de gozo, que tú das plenitud en todas las cosas, Señor. Señor, santifícanos en tu palabra, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús, para su gloria, para su honra, que todo sea para Él. Amén.